Cuando escuches esa voz interior, el camino sagrado se revelará ante ti. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo empezó una tarde gris, cuando las nubes se agolpaban como presagios. Sentía el peso de la incertidumbre, una sombra constante en mi pecho. Me senté en el jardín, con la hierba fresca y el aire cargado de un olor a tierra húmeda. Cerré los ojos, esperando encontrar un poco de paz. Al principio, solo estaba el silencio, un silencio profundo, casi espeso. Pero luego, allí estaba esa voz. Suave, pero firme. Me decía que buscara más allá de lo evidente. Que había algo esperando por mí. Abrí los ojos. El mundo parecía diferente. Las hojas temblaban como si conversaran entre sí. Las sombras danzaban, revelando formas que no reconocía. Escuché el canto lejano de un pájaro, lleno de anhelos. Era como si todo a mi alrededor estuviera involucrado en un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. Mi mente era un torbellino. Preguntas llenaban el espacio. ¿Qué significaba todo esto? Cualquier respuesta parecía un susurro perdido en el viento. Miré al cielo y vi una nube que formaba una espiral, un símbolo antiguo que me resultaba familiar. Temí acercarme. ¿Y si todo esto era solo un juego de mi mente? La tensión crecía al darme cuenta que había algo que necesitaba descubrir, algo oculto bajo capas de rutina. Cada latido de mi corazón era un eco del llamado. Sentía un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de emoción y temor. ¿Qué pasaría si seguía esa voz? Realmente estaba listo para lo que encontraría. Una ráfaga de viento me hizo temblar y, en ese instante, la voz resonó más fuerte: no temas, el camino se desvela en cada paso. Pero, justo entonces, un rayo iluminó el cielo, y una intensa claridad me dejó en suspenso. Las nubes se separaron brevemente, mostrando un destello de luz radiante. Era una señal. De repente, hubo un silencio, un espacio de quietud donde nada parecía real. Y mientras la luz desaparecía, me vi atrapado en la pregunta: ¿qué había aprendido realmente? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, dale a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las horas pasaron casi sin que las notara y, tras el destello celestial, la sensación de inquietud se transformó en un suave empuje que me invitaba a moverme. Atraído por un impulso inexplicable, decidí seguir el sendero que serpenteaba al borde del jardín. Era como si la tierra misma me llamara, cada paso resonando con una melodía casi olvidada, un eco de mis ancestros. Mientras caminaba, las sombras del follaje se alargaban y se retorcían, susurrando secretos en un lenguaje antiguo. Cada hoja podría haber sido un libro llenado con historias de aquellos que habían transitado por ese mismo lugar antes que yo. A medida que me sumergía en el camino, la naturaleza se tornaba un escenario vibrante de colores. Incluso el sonido del viento parecía entonar una canción serena destinada solo para mí. De repente, un destello de luz me obligó a detenerme. A unos pasos frente a mí, un círculo de flores brillaba con una intensidad inusual, como si los rayos del sol decidieran reposar en ese lugar sagrado. Me acerqué y noté su aroma, un perfume que evocaba recuerdos de días olvidados, de momentos de alegría y paz. En el centro del círculo, una piedra pulida resplandecía con un brillo propio, casi invitándome a tocarla. ¿Sería este el objeto del descubrimiento que esperaba? Con cautela, estiré una mano hacia la piedra, sintiendo que el pulso de la tierra se intensificaba a mi alrededor. Cuando mis dedos hicieron contacto, un torrente de energía recorrió mi cuerpo.
Visiones comenzaron a surgir ante mis ojos cerrados, imágenes de rostros familiares, paisajes y edificios que no podía identificar, cada uno atado a una emoción profunda. Eran fragmentos de vidas pasadas, quizás, retazos de un legado olvidado. Todo está conectado, resonó la voz en mi interior, más clara que nunca. Cada paso dado en esta vida resuena en las siguientes. Las palabras atravesaron mi ser, como una revelación en medio del caos. Con cada visión, sentí que mi propia esencia se entrelazaba con esas historias, revelando la red intricada de amor y sufrimiento, de crecimiento y evolución. Sin embargo, justo cuando parecía comprender el significado de lo que estaba viendo, una sombra oscureció mi mente. Una figura apareció en alguna parte de mis recuerdos, alguien cuya mirada, aunque distante, tenía un aire familiar, casi perturbador. ¿Era un espíritu guía o un antiguo enemigo? Esa imagen fugaz llenó mi interior de incertidumbre, y por un momento, el miedo se desató en un torbellino de preguntas. ¿Era una advertencia o un llamado a la reconciliación? De repente, sentí que el círculo de flores comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo las visiones y el eco de esa misteriosa figura. El viento soplaba más fuerte, como si la naturaleza estuviera advirtiéndome que el tiempo se agotaba. Con el corazón palpitando en mi pecho, me encontré en una encrucijada, atado entre la curiosidad y la angustia. ¿Qué era lo que realmente se esperaba de mí? ¿Era el momento de profundizar en ese vínculo desconocido o debería apartarme y olvidar lo que había visto? Mientras la luz del día se desvanecía rápidamente, una única pregunta resonaba en mi mente: ¿qué podría significar ese encuentro inevitable con mi pasado? Me encontré de pie, temblando ligeramente, mientras las últimas luces del día comenzaban a caer como una cortina sobre el escenario de la vida. En el aire flotaban partículas resplandecientes, como si el universo mismo hiciera una pausa para observarme. Esa sensación de ser parte de algo más grande, de un todo, volvió a abrazarme. Si antes había sido solo un viajero, ahora sentía que era un antiguo buscador en este rincón sagrado. Tomé una respiración profunda, intentando calmar la tormenta de emociones dentro de mí. Sin embargo, el eco de la figura familiar aún resonaba en mi mente como un tambor lejano. No podía ignorar esa presencia, esa mezcla de curiosidad y temor que emanaba de su recuerdo. Sabía que debía seguir avanzando, pero también había una parte de mí que temía adentrarse más en lo desconocido. Decidí seguir el sendero, con cada paso me acercaba a esa incertidumbre. Era como si la tierra bajo mis pies me interpelara, sugiriendo que el ámbito de lo tangible iba más allá de lo que podía ver. A medida que avanzaba, la iluminación se desvanecía y la penumbra comenzaba a ocupar espacio, dejando apenas destellos de una luz crepuscular. De repente, volví a sentirlo, el impulso interior que me guiaba, la voz en mi interior que me decía que todo tenía significado. Después de unos momentos, me topé con un pequeño claro donde los árboles se abrían, revelando un cielo estrellado que parecía hablarme directamente. Atraído por la magnificencia del cosmos, mis pensamientos comenzaron a fluir como las corrientes del agua. Observando las constelaciones parpadeantes, noté que muchas formaban patrones que me resultaban extrañamente familiares. Eran recuerdos más allá de esta vida, fragmentos de sabiduría cósmica. Una en particular capturó mi atención: el brillo de una estrella solitaria que resplandecía con intensidad, como si me estuviese llamando por mi nombre. Mientras absorbía la belleza del firmamento, una voz suave se manifestaba en mi mente: recuerda quién eres. Eran solo palabras simples, pero su poder era innegable. Esa afirmación trajo consigo una oleada de emociones, un torrente de reminiscencias que hablaban de mis orígenes, mis elecciones, y el camino que había recorrido. ¿Era acaso ese el verdadero propósito de mi viaje? Conectar con el ser que había sido antes. Súbitamente, la figura de la sombra emergió nuevamente en mi pensamiento, esta vez con más claridad. Observé su mirada, y en lugar de miedo, comencé a sentir una nota de compasión. Tal vez había una lección oculta, una historia detrás de su presencia que aún no entendía. ¿Qué pasaría si esta figura no era un enemigo, sino un eco de un yo que necesitaba ser integrado? Y así,
Ahí en el claro, con el susurro del viento acariciando mi piel, decidí abrirme a la posibilidad de esa conexión. ¿Qué me enseña esta figura?, me pregunté al mirar fijamente al cielo. ¿Qué tengo que aprender de mí mismo para poder avanzar? El universo parecía contener la respiración, esperando mi respuesta. En ese instante, donde mi ser se encontraba en sintonía con el entorno, sentí que una nueva pregunta emergía. Estaba dispuesto a explorar la profundidad de mi propia historia, incluso si eso significaba enfrentar mis propios miedos y sombras. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de próximos descubrimientos aguardaba en las estrellas. Mientras absorbía la majestuosidad del cielo estrellado, un susurro suave, como un ligero murmullo en el viento, comenzó a resonar en mi corazón. Mira más allá de las estrellas, decía la voz, instándome a contemplar no solo lo visible, sino también lo oculto. Algo en su tono me llenó de curiosidad y una profunda necesidad de seguir indagando en los misterios que me rodeaban. De repente, las estrellas comenzaron a danzar, como si tomaran vida propia. Me dejé llevar por el hechizo de su movimiento, sintiendo que una corriente de energía fluía a través de mí. A medida que observaba los destellos, apareció ante mí una imagen, un río que serpenteaba en la oscuridad, sus aguas brillando con una luz plateada. Era como si el agua misma estuviera compuesta de los sueños humanos, una representación de todas las experiencias que habían fluido en el espacio entre las almas. Este río es tu vida, continuó la voz, cada elección, cada momento, cada emoción. Todo se une y se manifiesta en esta corriente. Las imágenes de momentos pasados comenzaron a surgir en mi mente, situaciones que habían sido dolorosas y alegres, pérdidas y logros, sueños desvanecidos y nuevos anhelos brotando. Cada imagen en el río me hablaba de una verdad profunda, no podía disociar mis sombras de mi luz. Mientras seguía observando, noté que las aguas del río reflejaban también la figura de la sombra. Se movía entre los destellos de la corriente, como si bailara a su propio ritmo. La sensación de compasión creció en mí, pues entendí que esa figura no solo era una carga o una historia a desenterrar, sino una parte esencial de mí mismo que había deseado ser reconocida. ¿Qué deseas compartirme?, me atreví a preguntar, sintiendo el impulso de dejar que la voz de esa parte de mi ser se manifestara. Silencio. El río continuó fluyendo, llevando consigo las preguntas y las incertidumbres, pero no recibí respuesta de inmediato. Fue como si el universo me retara a buscar en mi interior antes de ofrecerme una solución. Presentí que había un conocimiento latente esperando ser descubierto, una verdad en el fondo de las aguas que solo podría encontrar si me atrevía a sumergirme. En ese momento, decidí dejar caer las barreras que había levantado. Sin embargo, un nudo de miedo se ató en mi pecho. ¿Y si lo que encontraba allí era demasiado doloroso? Pero pronto comprendí que el dolor en sí mismo era parte del proceso de sanación. Necesito ver, necesito entender, declaré a la noche, dejando que mis palabras flotaran hacia el vasto cielo. Con cada latido, una nueva ola de determinación creció dentro de mí. Me incliné hacia el río, sintiendo la frescura del agua moverse al alcance de mis dedos. Si el río representaba mi esencia, debía tener la valentía de conocer su contenido. En ese instante de conexión, una comprensión iluminó mi ser. La búsqueda de quién era no se trataba solo de descubrir, sino de integrar lo que había estado oculto. De repente, una visión nueva surgió ante mí. Un camino, brillante y lleno de luz, empezó a materializarse entre las sombras del claro. Me di cuenta en ese instante que era una elección, un desvío del sendero por el que había estado caminando, un camino hacia el autoconocimiento y la aceptación. Pero antes de avanzar, una pregunta crucial resonó en mi interior. ¿Estoy realmente listo para enfrentar la corriente de mi ser, incluso si eso implica soltar lo que creía saber de mí mismo? La luna brillaba intensamente, iluminando la noche y llenando el aire de posibilidades infinitas, mientras el murmullo del viento instaba a la acción. El camino sagrado se desplegaba ante mí, y con él, un nuevo nivel de comprensión aguardaba en la penumbra. A medida que mi mirada se posaba sobre el camino iluminado, una sensación de expectación brotó en mi interior. Pero antes de dar el primer paso, una ráfaga de viento acarició mi rostro,
trayendo consigo un murmullo apenas audible que hizo eco en mi mente. La decisión no consiste solo en avanzar, sino en permanecer presente, en escuchar lo que surge. En esa dualidad, decidí quedarme unos momentos más junto al río. El murmullo del agua se transformó en un canto antiguo, una melodía que parecía recordar el eco de generaciones pasadas. De pronto, dejé que mis pensamientos fluyeran hacia el sonido, permitiendo que la corriente resonara en mi interior. Recordé los sueños que alguna vez había abandonado, las promesas consigo mismo que olvidé en la vorágine de la vida cotidiana. Las aguas empezaron a mostrarme imágenes de antiguas versiones de mí mismo. Vi al niño que soñaba con ser un explorador, al adolescente que buscaba pertenencia, y al adulto que había leído libros añejos sobre la autodisciplina. Cada figura emergía de las corrientes, sonriendo y expresando sus deseos no cumplidos, sus anhelos eclipsados por el miedo y la duda. ¿Por qué dejé de escucharles?, musité, mientras comprendía que cada uno de ellos era un hilo en el vasto tapiz de mi existencia. ¿En qué momento decidí que sus deseos eran menos valiosos que los que la vida me imponía? La voz, ese murmullo en el viento, respondía con ternura. Reconocerlos es el primer paso hacia la sanación. Así, permití que mi mente vagara entre esas imágenes, sintiendo la intensidad de sus emociones. Me di cuenta de que, para avanzar, necesitaba reconciliarme con esos fragmentos olvidados de mi ser. Ellos eran mi historia, sus sueños eran partes que deseaban ser recuperadas y abrazadas. Entonces, el río comenzó a agitarse más intensamente, como si se preparara para revelarme algo más grande. El agua, ahora resplandeciente, se transformó en una especie de portal, un paso al umbral de la autocomprensión. Mientras miraba, sentí un magnetismo irresistible, cada partícula en mí anhelaba sumergirse en esa corriente. Decidí dar un paso adelante. Al entrar en contacto con el agua, una ola de energía recorrió mi cuerpo, llenándome de una claridad, como si el conocimiento ancestral fluyera a través de las corrientes líquidas. En ese instante, una imagen muy vívida se presentó, una espiral que giraba con gracia, cada vuelta representando una fase de mi vida, las elecciones tomadas, las oportunidades perdidas, los caminos no explorados. Observando esa espiral, comprendí que no se trataba de un camino lineal, sino de un ciclo continuo, un tejido entrelazado de experiencias y aprendizajes. Pero, al mismo tiempo, me sobrevino una inquietud. ¿Qué ocurre si el camino se rompe? ¿Qué pasa si no se volviera a conectar con todas estas partes de mí mismo? El río, como si me escuchara, comenzó a murmurar en un tono calmado, colmado de sabiduría. Solo hay que rendirse al flujo y dejar que la corriente te guíe. Cada giro, cada vuelta es necesaria para la evolución, no hay error en el viaje. Escucha tu voz interior y confía en su guía. Esa resonancia profunda llenó el aire a mi alrededor, y aunque sentía una mezcla de temor y esperanzas renovadas, sabía que debía seguir explorando los meandros de mi esencia. Mientras la espiral lucía más brillante, el murmullo en el aire me ofreció un nuevo atisbo de luz. Pronto te encontrarás ante un gran desafío. ¿Cómo responderás cuando te enfrentes de nuevo a los ecos de tus sombras? Y así, con esa pregunta reverberando dentro de mí, el camino hacia lo desconocido se volvía cada vez más claro. Mientras me sumergía en las profundas corrientes del río, sentía cómo la claridad se transformaba en imágenes de mis vivencias pasadas. Cada brisa suave que danzaba entre los árboles me recordaba momentos de alegría y de tristeza, de luz y sombra. El agua reflejaba, de una forma indescriptible, cada emoción que había atravesado. Entonces, aquella espiral comenzó a tomar forma en mi mente, y con ella, un nuevo entendimiento surgió. El ciclo de la vida es, de hecho, un regalo. Con el eco del murmullo fluyendo en mis pensamientos, comprendí que, al igual que ese río que sigue su curso sin cuestionarlo, mi vida también debía seguir su cauce natural. Pero, por un momento, una sombra de duda eclipsó mi corazón. ¿Y si mis sombras son tan oscuras que me arrastran a lo más profundo? Pregunté en voz alta al vacío. El agua, acogiéndome en su abrazo, pareció responderé con una vibración más intensa. Las sombras no son enemigas. Son maestros que encienden la luz de la comprensión. No debes temer su presencia, sino observar lo que tienen que enseñarte.
Aceptar tu totalidad es el primer paso hacia la gracia. Fue entonces cuando escuché el canto de un pájaro que se posó en la rama de un árbol cercano. Su trino era puro, lleno de autenticidad, recordándome la belleza que reside en ser uno mismo. Sentí que ese simple canto contenía un mensaje poderoso: deja que tu verdadera voz se eleve sobre el murmullo de las expectativas ajenas. Con cada latido de mi corazón, la energía del río también parecía resonar en mi interior, animando una respuesta. Comencé a darme cuenta de que las sombras que había temido eran parte del viaje sagrado del autodescubrimiento. Entonces, el agua se entrelazó con mis pensamientos y vi la visión de un camino bifurcado. A un lado, un sendero iluminado lleno de flores vibrantes; al otro, un sendero sombrío, cubierto de neblina. La confusión casi me detuvo. ¿Qué sendero debo recorrer?, pregunté, frustrado. La respuesta llegó como un suave susurro por parte del río: cada sendero tiene su propósito. Elige el que resuene con tu corazón, pero recuerda que cada experiencia es valiosa, independientemente de la luz o la sombra. Después de un momento de contemplación, comprendí que no debía buscar un camino sin desafíos, sino abrazar todos los senderos que la vida me ofrecía. La elección se tornó más clara cuando, al mirar hacia el sendero iluminado, sentí una profunda conexión a ese llamado antiguo que había olvidado. Su luz era tentadora, me prometía momentos de alegría. A medida que avanzaba hacia esa dirección, una pregunta palpitante surgía en mi mente: ¿estoy listo para enfrentar las sombras que aún persisten en la penumbra? Con cada paso, dejaba ir mis miedos, mientras la voz interior me guiaba. Aún quedaban ecos por abordar, lecciones por aprender. Con esa percepción latente, continué mi andar. El aire se tornó denso, lleno de anticipación, y una nueva inquietud brotó, reverberando como un eco al viento. ¿Qué desafío aguarda en el siguiente giro de este viaje sagrado? El sendero iluminado parecía extenderse infinitamente, abrazado por flores que danzaban con la brisa fresca. Cada paso que daba era un susurro de esperanza, una invitación a buscar lo desconocido. Sin embargo, mi corazón latía descompasado, como si la emoción de lo que estaba por venir superara la dulzura del momento presente. De repente, una luz intensa a mi izquierda me desvió la atención. Era como si una chispa fugaz atravesara el espacio, y sin saber exactamente por qué, me sentí atraído hacia ella. Al acercarme, encontré un bello estanque cristalino que reflejaba el cielo en su superficie. Su claridad era hipnótica, pero lo que me atrapó fue la visión de figuras flotando en el agua, y ahí estaban, rostros familiares y desconocidos, todos ellos sonriendo con amor y compasión. Podía sentir su energía llena de perdón, irradiando una calidez que abrazaba mi ser. Era como si cada una de esas almas me estuviese recordando algo vital: que el amor trasciende el tiempo, que las conexiones que formamos en esta vida perduran más allá del momento presente. ¿Quiénes son?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Eres tú, respondió una de las figuras con dulzura. Eres todos nosotros y nosotros somos tú. Cada lección, cada amor y cada pérdida vive dentro de ti. Nunca has estado solo. Mientras escuchaba sus palabras, la imagen de mis sombras flotantes también emergió. Comprendí que cada dolor que había sentido, cada momento de soledad, formaba parte de ese tejido hermoso que era mi existencia. Todo estaba conectado, cada hilo un encuentro con la esencia del ser. La luz de ese estanque me invitaba a reconocer la profundidad de estas relaciones, y así, sentí que el camino se bifurcaba nuevamente. Mientras el sendero iluminado me llamaba con su fragancia embriagadora, el estanque ofrecía algo más: la posibilidad de abrazar no solo mi luz, sino mi oscuridad. ¿Debo quedarme aquí y enfrentar mis sombras o seguir adelante hacia la luz?, me cuestioné, consciente de que cada elección formaba parte de este viaje de autoconocimiento. Al alzar la vista, noté que detrás de las figuras del estanque habían sombras, pero no eran opresivas, más bien, parecían ofrecer una invitación. Ven, sumérgete en lo que temes, parecían decir. La aceptación es la clave. Abre tu corazón a la totalidad de la experiencia. La confusión regresa con fuerza, y aunque el sendero iluminado prometía alegría, el estanque ofrecía una profunda verdad.
¿Dónde debo ir ahora?, pregunté en voz baja, sintiendo que la decisión crucial se cernía sobre mí. La energía del mundo giraba a mi alrededor, esperando mi elección. Al cerrar los ojos por un instante, percibí una suave melodía que vibraba en el aire, resonando en mi ser. Mi corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué profundidad de mi ser estoy listo para explorar? La pregunta flotaba con el eco de la voz del río, sugiriendo que quizás el viaje sagrado no se trataba de escoger un camino sobre otro, sino de aprender a danzar en el inquebrantable fluir de la vida. Abrí los ojos, sintiendo aún la melodía vibrante en mi interior, como un eco suave que me guiaba a un espacio más profundo dentro de mí. La imagen del estanque seguía presente, pero el sendero iluminado me llamaba con una voz clara, y una parte de mí sabía que el momento de decidir había llegado. Con un profundo aliento, me di la vuelta hacia el camino radiante. Los pétalos de flores brillaban como estrellas caídas, y el aroma que emanaba era una promesa de transformación. Con cada paso, la dicha y el deseo de seguir adelante llenaban mi corazón, aunque sabía que no podía dejar atrás mis sombras. A unos metros, el sendero se adentraba en un bosque que parecía resplandecer de manera etérea. Luz dorada filtrada por el dosel de hojas danzaba sobre el suelo, creando manchas que parecían juguetear entre sombras y luz. Curiosamente, en el interior del bosque, se sentía un aire de misterio. Era como si las raíces de los árboles guardaran secretos antiguos, sabiduría olvidada, esperando que alguien la redescubriera. Mientras avanzaba, un leve susurro me alcanzó, un murmullo apenas discernible que parecía guía y advertencia al mismo tiempo. Recuerda, cada paso es un reflejo, cada sombra una lección. Esa voz reverberaba con verdad. Las sombras que había visto en el estanque estaban listas para ser integradas, no para ser eliminadas. En el centro del bosque, un claro se abrió ante mí. En su corazón, había monumental piedra cubierta de musgo, casi como un altar, en el que una energía pulsante emanaba de su interior. Al acercarme, sentí los latidos de una vida escondida en la roca. Era como si esa piedra hubiera estado esperando mi presencia, deseando revelarme algo. Al tocarla, una visión me envolvió, desfilaban imágenes de mi vida, de la niñez a los momentos de dolor que había tratado de olvidar. ¿Por qué aparecen ahora?, grité, sintiendo que cada recuerdo me abrazaba y ahogaba al mismo tiempo. Porque son parte de ti, respondió la esencia de la piedra. Aceptarlas es el primer paso para liberar el peso que cargas. Cada sombra tiene su historia, hay lecciones que aún ansían ser reconocidas. Permítete sentir y sanar. Sentí como una ola de conocimiento se derramaba sobre mí, como un río fluyendo a través de cada rincón de mi ser. Las lágrimas comenzaron a caer, cada una un reflejo de compasión hacia mi pasado, hacia mis elecciones, mis amores y mis miedos. Eso que había temido enfrentarse transformándose en liberación. Después de un tiempo, reemergí del trance, sintiendo la calidez de la luz a mi alrededor. Era como si la naturaleza misma estuviese celebrando mi aceptación. En el aire flotaba un nuevo aroma, fresco y estimulante, como después de una tormenta. Sin embargo, mi pregunta persistía, ¿está esta experiencia solo un preámbulo o el comienzo de algo más grande? Entonces, un sonido distante apareció entre los árboles, un ligero eco de risas y conversaciones. Había algo en esa melodía de voces conocidas y desconocidas que me trajo esperanza. ¿A dónde me estaba llevando el camino, y qué nuevos aprendizajes me aguardaban más allá de este bosque? Decidí seguir el sonido, presa de la curiosidad y el deseo de descubrir el siguiente capítulo de mi viaje. El sendero se tornó angosto y la brisa llevó consigo murmullos que parecían entrelazarse con las risas lejanas. Cada paso que daba estaba impregnado de curiosidad, y las hojas crujían bajo mis pies como si, en su susurro, relataran historias de encuentros pasados. La luz dorada se tornaba más intensa, como si se acercara a un punto de explosión, y el murmullo se convertía en una sinfonía que prometía revelaciones. A medida que avanzaba, comenzaba a distinguir figuras danzantes en mi campo de visión. Eran siluetas etéreas, reflejos de mi mente, que se movían con ligereza y alegría.
Me invadió una sensación de pertenencia, como si las sombras de mis inquietudes se disiparan por el calor de esas manifestaciones. De repente, al atravesar un arco formado por ramas retorcidas, me encontré en un claro más amplio donde un grupo de personas se congregaba. Eran seres de luz, emanando colores que vibraban al ritmo de su alegría. Mirando atentos a algo en el centro, palpable sorpresa iluminó cada rostro. Quería acercarme, pero algo me detuvo, un aura de reverencia rodeaba el espacio, como si fuera un lugar sagrado donde el tiempo se detenía. En el centro del claro había un fuego danzante. Las llamas no eran solo calor, parecían hablar, compartiendo su sabiduría ancestral. La luz del fuego se transformó en imágenes, mostrando momentos donde la valentía y el amor se entrelazaban, donde el dolor se encontraba con la sanación. Aquello hablaba de transformación, de la alquimia del espíritu. Acércate, me instó una voz suave. Al voltear, vi que una anciana de ojos brillantes se acercaba. Su presencia era reconfortante, un espejo donde podía verme reflejado sin juicio alguno. Este es el círculo del abrazo, continuó. Aquí es donde se celebra la unión de la luz y la sombra. Cada uno de nosotros ha traído consigo un cesto de recuerdos, pero lo que importa es cómo los compartimos y lo que elegimos aprender de ellos. Escudriñé el cesto a sus pies, lleno de objetos que evocaban mi propia historia, un pequeño coche de juguete, un pañuelo desgastado, una pluma. Cada artículo parecía vibrar con un peso emocional, como un hilo que conectaba cada escena de mi vida. ¿Cómo puedes integrar estas experiencias? ¿Qué te enseñan realmente?, preguntó la anciana, mirándome profundamente a los ojos. Sus palabras resonaban en mi interior, retumbando entre los ecos de mi pasado. Fue entonces que un nuevo aprendizaje empezó a surgir. Cada objeto en el cesto poseía el poder de cambiar mi percepción. Las horas de sufrimiento también contenían semillas de fortaleza si decidía mirar más allá de la superficie, transitar el dolor hacia el significado. Mientras absorbía esta idea, miré el fuego ardiente nuevamente. Empecé a recordar otras lecciones y momentos donde la oscuridad había dado paso a la luz, donde el miedo había sido la antesala de la esperanza. Ahora ve hacia el fuego y ofrece uno de esos recuerdos, me instó la anciana, guiñando un ojo. Permíteles ser transformados. Esto es solo el principio de una liberación mayor. Sentí como si el aire se espesaría a mi alrededor. ¿Qué recuerdo elegiría? La pregunta pesaba en mi pecho mientras la luz del fuego danzaba, llamándome con su promesa de transformación. Una visión surgió, un eco potente del pasado. La sombra de un error, el momento en que decidí cerrar mi corazón. ¿Sería ese el recuerdo que ofrecería? El dilema crecía en mí mientras la tribu se tornaba en silencio expectante, cada mirada anhelando conocer mi elección. Así, con la vida pulsando a mi alrededor, comprendí que en la elección de dejar ir y compartir reside la verdadera esencia del crecimiento. En ese instante, otra pregunta brotó en mi mente: ¿seré capaz de liberar ese peso o me quedaré anclado en lo conocido? El fuego crepitaba, y el poder de mi decisión se posaba sobre mis hombros. ¿Qué pasaría si dejaba que el fuego hiciera su magia? Mientras el silencio del círculo se hacía cada vez más profundo, sentí como la presión en mi pecho se intensificaba. Las llamas, en su danza hipnótica, parecían invitarme con un llamado ancestral. Sin embargo, en el fondo de mi ser, una parte de mí luchaba por aferrarse al dolor que había conocido. Sabía que dejar ir era un acto de valentía, y que lo que lidie con la sombra podría finalmente revelar la luz que había permanecido oculta en mí. Cerré los ojos, permitiendo que la voz del fuego se filtrara en mis pensamientos. Recordé el momento en que decidí cerrar mi corazón. Aquellos días de soledad y las cicatrices que aún marcaban mi alma. Era un recuerdo que pesaba, pero también uno que había moldeado mi percepción del amor y la conexión. A medida que lo revisaba, noté que este peso se podía convertir en sabiduría, si así lo elegía. En el espacio sagrado del claro, entendí que el fuego podría transformar ese peso en liberación, una catarsis esperada que clamaba desde lo profundo de mi ser. Tomé una profunda respiración, acercándome al fuego. Cada paso era consciente, un viaje hacia la libertad.
Desde el fondo de mi alma, murmuré el recuerdo, ofrezco el dolor que me hizo cerrar mis puertas a la conexión. El miedo que me separó de quienes amo. En ese instante, un susurro de comprensión brotó en el aire. Las llamas se elevaron, danzando con una intensidad renovada, como si se alimentaran de mis palabras. Y entonces, un milagro sucedió. Sentí que el fuego no solo consumía mis recuerdos dolorosos, sino que también transformaba la energía de cada fragmento de tristeza en luz. La chispa de lo sagrado, de la reconciliación, avanzaba como un río sanador, fluyendo a través de mí y uniendo mis piezas rotas en una totalidad nueva. Era como si cada lágrima, cada suspiro de angustia, se desvanecieran y la calidez del amor renaciera. Al mirar hacia el círculo, noté que cada persona en el grupo reflexionaba sobre sus propios recuerdos ofrecidos. Había un entendimiento profundo en el aire, un reconocimiento colectivo de que todos cargamos historias que anhelan ser contadas. Era un momento compartido, donde lo visible e invisible se fusionaban en la experiencia humana. La anciana, sonriendo, pareció leer mis pensamientos. La entrega es un acto de fe, un acuerdo con el universo, dijo con ternura. El viaje sagrado no es solo sobre lo que dejas, es acerca de lo que eliges permitir que te transforme. En cada sombra yace la semilla de la luz. Nunca antes había sentido tanto poder en mi vulnerabilidad, en el acto de dejar ir lo que me había limitado. La experiencia resonaba dentro de mí como un eco distante. Todo está conectado, cada vida una parte de un vasto tapiz. La luz interior que había estado esperando finalmente emergía, sana y completa. Mientras el fuego continuaba danzando, entendí que esta transformación no era un final, sino un nuevo comienzo. Había elegido enfrentar mis sombras y permitir que se convirtieran en maestras. Cada fragmento de mi historia, incluso el más doloroso, ahora brillaba con una luz renovada. Sentí que había recuperado no solo una parte de mí, sino múltiples versiones de mí mismo que estaban listas para ser integradas. Esa noche, mientras el círculo celebraba en risas y gratitud por las historias compartidas, comprendí que el viaje sagrado es un viaje hacia adentro, un camino hacia la reconciliación con todas nuestras partes. Y con este nuevo entendimiento, me di cuenta de que cada despertar, cada transformación se lleva a cabo cuando nos atrevemos a ser completamente nosotros, sin temor y sin juicio. Finalmente, mientras miraba las estrellas brillando en el vasto cielo, recordé la voz que resolutivamente me había guiado: escucha tu voz interior, abraza tu camino con amor. En mi corazón resonaba una última revelación, brillante y clara, una verdad que había estado esperando ser descubierta. En el entrelazamiento de la luz y la sombra, hallamos la totalidad del ser. En la aceptación de nuestra fragilidad, florece la verdadera fuerza.